Hola, bienvenidos a la clase de calidad del agua número 9, al video 9, y vamos a hablar de la calidad del agua en los sistemas acuáticos naturales. Muy bien, entonces vamos a hablar de qué depende esta calidad del agua en estos sistemas. Bueno, primero depende de la morfología, ¿ok? La morfología es, como lo dice la palabra, la forma del cuerpo de agua y tiene que ver no solo con su forma geométrica, sino con su forma geológica, es decir, cuál es el origen y cuáles son los materiales de ese cuerpo de agua. Si es un origen glaciar, si es un origen de captación de agua de lluvias y cuál es el sustrato que contiene esa agua. Esto va a hablar mucho o nos va a dar muchas indicaciones de la calidad del agua en el sistema. Ahorita vamos a ir con más ejemplos. Otra variable que nos va a afectar la calidad del agua de los sistemas naturales es el régimen hídrico, es decir, eh, cómo está la dinámica del agua en ese lugar. Si es muy rápida, es decir, se evapora mucho y llueve mucho, o tiene un tiempo de residencia muy largo, es decir, que no se mueve y está mucho en contacto con el sustrato, si tiene corriente, si no tiene corriente, si llueve mucho y es profundo, o llueve mucho y es somero. Entonces eso también va a afectar la calidad del agua, el régimen hídrico. Esto tiene que ver, pues como ya les decía, con la precipitación, la evaporación, la infiltración y el escurrimiento. Cuando hablamos del régimen hídrico, pues no es nada más de un área pequeña, es de un área de una región más grande, que tiene que ver con cuestiones climáticas. Y eso va a afectar a las variables biológicas del cuerpo de agua, a sus poblaciones, cuando hablamos de especies, o a las comunidades, cuando hablamos de cómo interaccionan todos estos organismos. Y a su vez los organismos también van a modificar la calidad del agua. Por ejemplo, en poblaciones, cuando hablamos de la abundancia, la natalidad, la mortalidad, la esperanza de vida, pues esto va a definir, por ejemplo, cuál es la demanda de oxígeno del sistema o cuál es la aportación de oxígeno al sistema, hasta en el caso de las plantas y las algas, o la aportación de otros nutrientes nitrogenados, por ejemplo. Eso tiene que ver con la parte de las poblaciones. Y con la parte de las comunidades, bueno, cómo interactúan estas poblaciones. Es decir, si hay mucha alga y esa alga tiene depredadores o no tiene depredadores, o hay más de un alga y entran en competencia, ajá, y cuántos hay, y cuántas especies, etcétera. Todo esto también va a estar asociado de alguna forma a la calidad del agua. Estas son las llamadas variables biológicas, las cuales no hemos hablado de fondo porque las tocamos en biología ambiental, ya deberían de estar bastante familiarizados con las variables biológicas. Pero bueno, entonces todas estas cosas que estamos hablando de la calidad del agua se van a convertir en servicios ambientales. ¿Por qué? Porque van a quedarse con el nitrógeno, van a producir oxígeno, se van a quedar con el carbono, nos van a regular el clima, nos van a dar agua para las comunidades, van a limpiar los terrenos, van a ser reservorios, captadores de la contaminación, que eso es una problemática, pero también puede ser un servicio ambiental, porque entonces el agua se va a transportar estos contaminantes de la parte de arriba de la cuenca a la de abajo. Entonces va a ser un servicio para los de arriba, va a ser un problema para los de abajo. Pero bueno, la calidad del agua en los ecosistemas naturales se va a traducir en servicios ambientales. Y para entender esa calidad tenemos que entender cómo está interconectado todo esto. Entonces vamos a hablar primeramente de los ríos.
Acuérdense que los ríos les llamamos sistemas lóticos, que tienen un movimiento evidente. Entonces los ríos, aunque sean como el de la foto, que es un río de Sonora, es el río Yaqui, van a tener un movimiento evidente, es decir, se ve como el agua se mueve, no se percibe una agua quieta, pues son sistemas lóticos. En los sistemas lóticos, debido a esta movilidad que tienen, vamos a tener un oxígeno disuelto elevado. ¿Por qué? Porque ese movimiento va a estar captando oxígeno atmosférico todo el tiempo. Entonces vamos a tener un oxígeno elevado. Vamos a tener un pH básico, bueno, de neutro a básico. Acuérdense que en los sistemas naturales el agua siempre tiende a estar en un pH 7, pero en los ríos va a ser un poquito mayor de 7. Ajá, va a ser un relativamente básico porque tienen poca materia orgánica, tienen poca acidificación debido a esa materia orgánica. Vamos a tener un flujo turbulento, va a ser muy alto en el ritron y moderado en el potamon. ¿Qué es el ritron y qué es el potamon? Ahorita lo vamos a ver. Van a tener sólidos en suspensión elevados porque el movimiento del agua no va a dejar que las partículas se asienten, siempre van a estar en la columna de agua. Entonces vamos a tener muchos sólidos en suspensión. Los sólidos disueltos van a ser bajos en el ritron donde están haciendo el agua porque es un agua relativamente nueva que no ha estado en mucho contacto con el sustrato y van a ir aumentando como nos acercamos al potamon, que es la parte más baja. ¿Por qué? Porque esa agua va a tener contacto con toda, todo el sustrato desde el nacimiento hasta el potamon y eso va a hacer que vaya desprendiéndose todos los iones e integrándose a la matriz agua. Va a tener materia orgánica baja, precisamente porque la está moviendo y la está transportando, pero cuando llegue a la desembocadura, que generalmente son en el mar, ahí va a aumentar la materia orgánica. O si es una cuenca endorreica o cerrada, como la del video del Valle de México que vimos, esa materia orgánica se va a concentrar en el lago que formen todos los escurrimientos, todos los ríos. Pero ahí va a cambiar el tipo de cuerpo de agua, va a ser un lago y va a tener materia orgánica alta. Y como tiene una materia orgánica baja y va a ser relativamente básico, pues su DBO también va a ser baja. ¿Por qué? Porque no va a tener organismos que crezcan en masa, que consuman mucho oxígeno, como las bacterias. Entonces la DBO tenderá a ser baja. Por ejemplo, en un río una DBO alta indica una fuente de contaminación. Ahí sí, no en un lago, ¿verdad? Pero en un río sí. Aquí tenemos un esquema del río, vista aérea, aquí sería un corte lateral. Y entonces Ritron le vamos a llamar a la parte del río que tiene una pendiente pronunciada. Y Potamon le vamos a llamar a la parte del río que tiene una pendiente poco o nada pronunciada. ¿Ok? Para que quede claro qué es el Ritron y qué es el Potamon. Así se dividen los ríos. El Ritron, la parte del nacimiento, que tiene una pendiente elevada, bueno, dependiendo del sistema es mucho o poco elevada, pero donde notemos ese cambio de pendiente, ahí va a estar la división entre Ritron y entre Potamon. Entonces, en el Ritron el agua se mueve muy rápido por la pendiente y en el Potamon lento, también porque la pendiente decrece. No es así la fuerza de la corriente, es distinto la fuerza que la velocidad. Aquí arriba la velocidad es alta, pero la fuerza es lenta, porque es una corriente estrecha. Y aquí abajo, bueno, estrecha y somera, y aquí abajo va a ser una fuerza descomunal, aunque no haya tanta velocidad, porque el volumen de agua es mucho. Vamos a tener que los potamon son amplios y son profundos, a diferencia de los ritrons. ¿Ok? Pero muy bien. Pasemos al siguiente cuerpo de agua, que son los lagos. Los lagos los conocemos como sistemas lénticos. ¿Por qué? Porque no tienen un movimiento evidente. Y entonces, ¿cómo van a ser las variables físico-químicas en los lagos? ¿Cómo va a ser su calidad? Bueno, van a tener un oxígeno disuelto moderado, 4 a 6 más o menos, pHs de neutros a ácidos porque se va a concentrar la materia orgánica en los fondos y eso va a acidificar el agua.
Van a estar estratificados. Ahorita aquí vamos a ver una imagen y vamos a explicar la estratificación. Pero bueno, estratificados es que el agua no se mezcla y bueno, puede haber mezclas. Los sólidos en suspensión aquí son bajos. ¿Por qué? Porque ya el agua está relativamente estancada, no se mueve tanto y permite que esos sólidos bueno, no se suspendan, se sedimenten. ¿Ok? Ahora, si hay algo que mueve el agua, pues los sólidos en suspensión suben. Ahorita vamos a hablar de cómo se mueve el agua en los lagos. Los sólidos disueltos totales van a ser también relativamente altos porque esa agua tiene un tiempo de residencia largo dentro del sistema. Entonces eso también va a hacer que chupen todos los iones, bueno, todos los iones, cationes y aniones que estén en el sistema. La materia orgánica va a ser media, a menos que haya contaminación, y la DBO también va a ser media, pero va a ser más alta que en el río. Entonces, una DBO alta no siempre indica contaminación en el lago. Eso de alta o baja, pues tenemos que ponerla en relación con qué. Se supone que eso nos la da la normatividad, pero la DBO presenta muchos problemas. A mi consideración, ya no debería estar dentro de la normatividad del agua en México. Lo que tenemos aquí es un ejemplo de estratificación y mezcla de lagos. Entonces, este es un lago en Morelos, el lago de Tequesquitengo. No hay lagos en Sonora. Bueno, sí, ahí están las presas, se pueden comportar como lagos, pero pues no hay muchos estudios en las presas de Sonora con respecto a esto, aunque lo podemos intuir. Y ahorita vamos a llegar ahí. Bueno, imaginemos este lago en reposo, en una temporada que va eh, en el verano. En el verano no hay mucho movimiento. El lago está estratificado. Esto aplica para lagos profundos. Para lagos someros, la estratificación nunca se va a dar y ahorita lo vamos a explicar. Pero bueno, es un lago profundo, tiene a tener un oxígeno disuelto alto en la parte de arriba, porque es la parte fótica, es donde se hay fotosíntesis. Esto es importante, déjenme ver si lo puedo anotar. Ahí está la pen. Entonces vamos a tener algo que se llama zona fótica, es decir, donde pasa la luz. Y eso es importante porque aquí puede haber fotosíntesis. Y si hay fotosíntesis, hay oxígeno disuelto. Además, es la parte que está más en contacto con la atmósfera y de ahí se pesca el oxígeno que va a estar disuelto. Después, cuando hablemos del oxímetro, van a entender mejor esta parte. Entonces, aquí digamos que esto es una gráfica donde esta es la concentración de oxígeno disuelto y esta es la profundidad del sistema. Entonces vamos a tener una concentración alta en la zona de arriba y luego va a cambiar y vamos a tener una baja en la zona de el fondo. A este cambio es a lo que le vamos a llamar termoclina. Al cambio de lo alto a lo bajo. Bueno, aquí realmente no debía estar así. Debía estar un poco más abajo para que la clina quede evidente. ¿Ok? Pero bueno. Ay, se fueron. Ahí está. Bueno, después vemos cómo se quita esta pluma. Creo que si me voy para acá y regreso para acá ya no va a estar. Entonces les digo, el oxígeno va a ser alto en la parte de arriba. Va a tener una zona de cambio, que es la termoclina, y bajo. Termoclina aquí, porque también pasa con la temperatura. Entonces la temperatura es lo mismo. Ay, ¿qué pasó? La temperatura es lo mismo. Si yo tengo aquí una gráfica, profundidad contra temperatura, en la parte de arriba la temperatura va a ser alta porque le está dando el sol en la zona fótica. Después va a tener un cambio brusco y va a ser baja. ¿Ok? A este cambio brusco es la clina.
En el caso del oxígeno se le llama oxiclina. Entonces, la oxiclina es el cambio de oxígeno alto a bajo, la zona de cambio. Y la termoclina habla de la temperatura. Es lo mismo, el cambio de una zona de temperatura alta a una zona baja. Es este centro. Entonces decimos que los sistemas están estratificados porque presentan esta capa, la capa superior, la capa media o termoclina, oxiclina como le quieran llamar, y la capa inferior. Entonces aquí temperatura elevada, oxígeno disuelto elevado, aquí temperatura baja y oxígeno disuelto bajo. Y aquí es la zona de cambio, es la clina, termo u oxi, como quieran llamarle. Bueno, pero entonces, cuando va pasando el tiempo, y esta agua se va enfriando, en algún momento la parte de hasta arriba del agua va a alcanzar una temperatura de 4 grados centígrados. Y cuando esta tenga 4 grados centígrados o se acerque a los 4 grados centígrados, va a ser más densa y se va a ir al fondo. Y la del fondo se va a ir arriba. Y eso nos va a llevar a una etapa de mezcla. Es decir, el agua de arriba se va abajo y la de abajo se va arriba. Y aquí ya no hay estratificación. Está toda mezclada, es igual. Misma temperatura arriba que abajo, mismo oxígeno arriba que abajo, mismo todo arriba que abajo. No hay una clina. Ajá, no hay un cambio. Es la etapa de mezcla. Cuando la mezcla está completa, pues empieza a separar. Entonces aquí sí ya tenemos una pendiente de oxígeno y temperatura, pero todavía no tenemos una clina. Ajá, no tenemos una zona de estabilización. Aquí los TDS, no, los sólidos disueltos no. Los sólidos en suspensión van a estar muy altos, ¿no? Apenas se van a estar acomodando. Porque aquí se mezcló todo. Y aquí apenas se va a estar acomodando. Entonces, no se ha dado la estratificación. Apenas se va a dar. ¿Ok? Y cuando pase el tiempo, mucho tiempo, se va a volver a mezclar. Y van a volver a hacer sus 3 capas. Como acá arriba. Ajá. Por ejemplo, en los lagos que se hace una capa de hielo, donde patinan y todo eso, esta agua está arriba de los 4 grados centígrados. Generalmente anda en unos 10 grados centígrados, más o menos. Ajá. Y aquí pues es más fría y más fría. Y cuando llega la primavera y da el sol, empieza a derretir este hielo, ¿no? Y empieza a caer en el agua. Y pasa un efecto como el de los hielos en su soda. ¿Por qué le echan hielos a su soda? Pues para que se enfríe. Entonces, esta agua que se está descongelando baja estos 10 grados hasta 4 o muy cerquita y va a pasar lo mismo. Se va a caer y se va a mezclar. Ajá. Hasta que se vuelva a estratificar y así por el tiempo. Entonces, los lagos que tienen este comportamiento típico de 2 mezclas al año, 2 mezclas se van a llamar dimícticos. Dimícticos. Cuando tienen una sola mezcla, se van a llamar monomícticos. Ajá, por ejemplo aquí, este es un lago monomíctico porque no se congela. Entonces aquí la mezcla completa se va en 3 fases. Y luego nada más se mezcla en el invierno. Ajá. Entonces el lago de Tequesquitengo sería un lago monomíctico. Los que se congelan son dimícticos, no tenemos dimícticos en México. Están más al norte o mucho más al sur. Luego tenemos los lagos que no se mezclan. Esos son amícticos. No se mezclan nunca, pero sí están estratificados. Entonces esta estratificación es eterna. Ajá, pero no se mezclan. Tienen 0 mezclas al año.
son amícticos. Y luego tenemos los que nunca se estratifican, los que siempre están como en etapa de mezcla. Y esos se van a llamar polimícticos, porque siempre se están mezclando. La mayoría de los lagos en México son lagos polimícticos. ¿Por qué? Porque son someros, no alcanzan a estratificarse, todo es zona fótica y los mezcla el viento. El viento tiene una fuerza suficiente para mandar el agua de abajo arriba y la de arriba abajo. Y esos van a ser lagos polimícticos. Nada más tenemos estos 4 tipos de lagos en la naturaleza. Las presas en Sonora probablemente sean monomícticas porque no se congelan en diciembre, a menos que baje agua muy fría de los cerros que hacen frontera con Chihuahua, podría ser dimícticos, pero no hay estudios para las presas de Sonora en este sentido. Valdría la pena hacer un estudio, pero pues se ocupa billete, ¿no? Que no tenemos. Pero bueno, estos son cómo se comportan los lagos. Ahora vamos a hablar de otro tipo de sistemas muy importantes y que sí tenemos en el estado, y son los humedales. Los humedales van a presentar esta configuración. El oxígeno va a ser bajo, de bajo a moderado. ¿Por qué? Porque los humedales tienen mucha materia orgánica por toda esta vegetación que ven aquí. Toda esta vegetación hace que se junte materia orgánica en el fondo. Y eso hace que el oxígeno no suba mucho. Y sobre todo cuando hace mucho calor, el oxígeno tiende a caerse. Los pHs tienden a ser neutros y a ácidos. ¿Por qué? Por la misma materia orgánica que se está descomponiendo. Toda esta vegetación que se muere se descompone y acidifica. Las bacterias se descomponen y acidifican. Este no es en Sonora, es en Siancán, en Quintana Roo, pero son más o menos igual. Cuando ustedes se meten, por ejemplo, al estero de Bahía de Quino, que es un humedal, ustedes pisan y sale un olor como a huevo podrido. ¿Por qué? Porque tiene una gran actividad biológica de bacterias y eso hace que haya mucha materia orgánica y que el pH baje, se acidifique, igual y el oxígeno disuelto. Los humedales pueden o no tener flujo dependiendo de su morfología y su dinamismo hídrico. Si es un humedal que está siendo alimentado por un río, probablemente tenga más movimiento que un humedal que se alimenta en la temporada de lluvias, como el de Quino, ¿no? El de Quino parece que no tiene movimiento, pero hay humedales en la península de Quintana Roo donde ustedes se tiran y hay una corriente que los lleva hasta el mar. Esos humedales tienen movimiento. Los óleos en suspensión entonces varían en el día, ¿no? Y también varía de acuerdo a la actividad biológica. Si hay mucho movimiento de los peces, va a haber más sólidos en suspensión. Si hay poco movimiento, va a haber menos sólidos en suspensión. O las actividades humanas o de otros animales más grandes, como venados, por ejemplo, cocodrilos, van a hacer que estos, porque esta materia orgánica es muy finita, entonces cualquier cosa la sedimenta. Los sólidos disueltos van a ser muy altos porque ya es la zona más baja de un río. O estos sedimentos porfinitos se disuelven muy rápido. Entonces los sólidos disueltos totales tienden a ser altos. La materia orgánica media o alta y la DBO tiende a ser alta por esta misma actividad. Si ustedes quieren conocer dónde hay humedales de México, pueden ir al sitio Ramsar de México. Y Sonora tiene alrededor de 5 humedales catalogados como sitio Ramsar. Por ejemplo, el humedal de Bahía de Quino es un humedal Ramsar. No sé tocar. Los humedales que están por Navojoa, se me olvidaron las ciudades. Ahí por donde empaquetan sardinas, ¿cómo se llama? Bueno, ahí lo buscan. Ahí esos humedales también son sitios Ramsar. Entonces prácticamente toda la costa de Sonora son sitios Ramsar. Entonces así es en humedales la calidad del agua. Y bueno, esta fue la clase de hoy. Y la actividad va a ser un foro donde ustedes van a tener que plantear las dudas al respecto de esta materia y ahí se van a resolver, ¿correcto? Muchas gracias, chicos.
Que tengan una buena semana. Si nos da tiempo, vamos a poner más clases. Saludos.